personificando la Asociación de Derechos del Trabajo y Seguridad Social, el hecho de que yo pueda compartir algunas ideas con ustedes y sobre todo con los dos panelistas adicionales con los cuales formo tribuna académica, que ellos son el magistrado Domingo Gil y Bielka Morales. Fíjense, tengo que dejar esto bien claro. Domingo Gil para mí, y por eso agradezco esto, y esto no es, la gente que me conoce a mí sabe que yo no soy adulador, pero yo tengo que decir esto. Domingo Gil para mí es uno de los profesionales más completos que hay en el ejercicio del derecho. Eso es así, y no solamente eso, sino que Domingo me formó como profesor allá en la Escuela de la Judicatura. Aparte de que es una gran persona y en términos personales yo le tengo un gran afecto. No voy a seguir hablando porque después entonces de Domingo, porque entonces me tomaría los 15 minutos, porque sería poco los 15 minutos para hablar de la persona de Domingo Gil. De Bielka Morales, fíjense, aparte, y voy a decir esto aquí sin nombre, no voy a mencionar nombre, pero para que sepan el tipo de persona que Bielka, a mí me consta, para que sepan el grado de humanidad que tiene Bielka, a mí me consta de personas que le han hecho cosas a Bielka, y Bielka ha tenido la oportunidad de hacerle alguito, aunque sea un pelliquito, y esa señora no lo ha hecho. Eso para que ustedes vean, que eso es muy raro en República Dominicana. Eso para que ustedes vean el grado, no solamente académico, sino de humanidad que tienen las dos personas que van a seguirme a mí en el uso de la palabra, y es razón por la cual yo tengo que agradecer a Fernando el hecho de formar tribuna académica con ellos, de verdad. Fíjense, debido al tiempo, que me dieron 15 minutos, yo elegí dos decisiones. Bueno, aquí están los nombres, yo se los puedo dejar a Fernando, los números de esas dos decisiones. ¿Cuál fue los parámetros que yo utilicé? Bueno, obviamente el primer parámetro fue lo controversial de la decisión. Fueron muy controversiales, no solamente desde el punto de vista del derecho del trabajo, sino sobre todo desde el punto de vista del derecho administrativo. Y ahí viene el otro parámetro que yo utilicé. Son decisiones que no solamente influyeron en el mundo del derecho del trabajo, sino que también influyeron en el mundo del derecho administrativo. ¿Y por qué yo utilicé ese parámetro si estamos en una actividad del derecho del trabajo? Bueno, hay que basármela porque yo lo que hago el día a día es el propio derecho administrativo. Que por cierto, que estábamos conversando eso, que sería bueno decirlo aquí, el derecho del trabajo y el derecho administrativo tienen pocos puntos en común, bueno, casi ninguno. El derecho del trabajo tiene una ideología, es una asignatura ideológica que se contrapone a la total neutralidad del derecho administrativo. O sea, esa situación que se da en la tercera sala y que se ha transmitido hacia abajo como el hecho de que los laboralistas y administrativistas son como aves del mismo corral, eso no es así. Eso no es así. Hay una situación ideológica en lo laboral, proteccionista, y hay que admitirlo, quieras o no, proteccionista de la persona del trabajador, que no tiene cabida en esa legalidad tesa, fría y dura del derecho administrativo. Entonces, fíjense, la primera de las decisiones, voy a empezar con esa porque es la que más me interesa, sobre todo por el revuelo que ha tenido en el derecho administrativo, pero vamos a hablar primero de lo laboral y después, si tenemos tiempo, me preguntan sobre el derecho administrativo. Es una decisión que se refiere, miren los hechos, voy a narrar los hechos porque si hago un resumen rápido, puede ser que no se entienda bien, Dice, una empresa solicitó al Ministerio de Trabajo la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Una empresa solicita la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. El ministro de Trabajo declaró no al lugar a la suspensión. Entonces la empresa acude al TCA. El TCA acudió al TCA para que se revocara dicha actuación administrativa. Acudió al TCA para que se revocara. Y el TCA se declaró incompetente para conocer. La empresa alega
que se trata de un recurso contencioso administrativo contra un acto administrativo que corresponde su control al TSA. Y aquí viene el tema. ¿Por qué viene el tema? Porque anteriormente te decía, mira, la jurisprudencia dijo, de mano de mi, por cierto, de mi padre fue que empezó con eso, bueno, los tribunales laborales tienen la última palabra. Y siempre se aceptó eso como un colorario, pero después vino la Constitución del año 2010. ¿Y qué dice esa Constitución del año 2010? Da a entender, algunos entienden, que el Tribunal Superior Administrativo tiene un monopolio para el control de los actos administrativos. Como el director de trabajo emite actos administrativos, entonces le correspondería al TSA ese control. Bueno, entonces tenemos, para que expliquemos, eso que estaba claro ya, cuando Rafaelito, cuando Lupo, cuando Domingo hablaba de eso también, eso que estaba claro, quedó en entredicho con la Constitución. Y empezaron, bueno, que todavía, porque esta es la sentencia que más me atacan a mí. Yo estoy hablando de la sentencia que más me atacan. No fue una sentencia que tuvo que ver con lo laboral. Porque esa sentencia después, porque se concluyó, ¿qué pasó? Que se concluyó que no había el monopolio tal. Y como no hay el monopolio tal, ellos no me están atacando por lo laboral, a ellos no les importa que lo laboral sigue en lo laboral. A ellos lo que pasa es que, obviamente, entonces, si una ley dice que los actos administrativos van a ser controlados por otro tribunal diferente al administrativo, entonces habría que aceptar eso y ceder la tesis del monopolio, que a ellos les interesa en otro caso, no lo laboral. Pero eso no importa, vamos a hablar de lo laboral. Entonces yo dije, pero ¿qué irá a pasar, Domingo? Yo me quedé pensando. Y como estaba un galbucio, dije, bueno, búscale la vuelta tú, porque ¿qué vamos a hacer ahora? Claro, nada más había una solución, porque si nosotros decimos que eso va, el acto, entonces el expediente se va a dividir. ¿Se va a dividir por qué? Porque el TSA no puede conocer de los derechos de los trabajadores, porque es competencia del juzgado de trabajo. Y entonces, como el juzgado de trabajo no puede conocer si el Tribunal Superior Administrativo tiene el monopolio del control de la administración, entonces una parte del expediente, la legalidad del acto de suspensión o cualquier otro acto que dicte el director del trabajo se quedaría en el TSA, y la otra parte quedaría ¿dónde? Allá en el juzgado. Vendría un sobreseimiento. Vendría un sobreseimiento en lo laboral, porque entonces lo laboral dependería de si el acto es conforme a la ley. Y otro asunto, aparte del sobreseimiento, ¿qué va a hacer? No sé si ven aquí gente del administrativista. ¿Qué va a hacer un juez administrativo con un caso donde haya que aplicar normas y principios y haya que tener la sensibilidad social que tienen los laboralistas? ¿Dónde va a quedar a eso? Entonces ahí nada más había una solución, y es que eso quedara en lo laboral. Fíjense, más allá de algunas cosas que se dicen en esa sentencia, fíjense que eso pasa que uno no se da cuenta. ¿Qué pasa con los actos de registrador de títulos? Son actos administrativos registrales. Hay tres tipos de administraciones. Está la administración pública central, la electoral, que el Tribunal Constitucional ha ido formando y ha dicho, y se ha ido entendiendo esa situación, y está la administración pública registral. Son administraciones públicas. Si ocurre un problema con un acto de registro de título, ¿dónde es que se impugna? Ante la JI. Entonces no existe el monopolio. El monopolio ese es obvio, ellos lo quieren mantener para todos los casos, sobre todo lo de la ONAPI, lo que no les gusta el asunto de la ONAPI y otras administraciones públicas. Entonces el laboralista, el administrativista está con esa sentencia, pero yo le voy a explicar algo. ¿Cómo debe interpretarse
ese 165, Domingo. El TCA conocerá. Pero después dice ahí mismo dice que las atribuciones y la competencia del Tribunal Superior Administrativo están determinadas por la ley, o sea, crea un principio de reserva de ley en materia competencial. O sea, te está diciendo, ojo, ese monopolio que tú crees no es absoluto. Ese monopolio no es absoluto. Lo que te está diciendo mi país es que hay una competencia residual. El tribunal, la Constitución reconoce en principio, si la ley no dice nada, reconoce en principio la idoneidad del Tribunal Superior Administrativo, pero que eso no quiere decir que la ley no pueda disponer lo contrario. Eso es en cuanto a otras administraciones que son diferentes a la laboral. Vamos con el asunto laboral. Otro punto interesante en esa discusión y que se refiere un poco al derecho del trabajo, porque si de mantenerse eso, o que el Tribunal Constitucional que diga señalo de monopolio, lo laboral sería pique. Y por eso es que traigo eso a colación. Otro asunto es que el artículo 139 de la Constitución dice que los tribunales del orden judicial controlarán la legalidad de la administración. Los tribunales, no plantea exclusividad con el TCA en ese aspecto. Lo que quiere decir es que tiene que ser un tribunal del orden de lo judicial que controle. Pero ¿por qué no puede controlarlo la legalidad de un acto laboral, de la administración laboral? ¿Por qué no puede controlarlo el tribunal laboral? Es el más idóneo. Y ahí es donde yo hago entonces la cuestión de la conexión. La conexión fuerte es con el derecho a la tutela judicial efectiva. O sea, ¿quién es el tribunal idóneo? ¿En qué consiste la idoneidad? La idoneidad es un asunto técnico, pero no solamente técnico, también tiene que ver con la persona del juez. La idoneidad también tiene que ver cómo la experiencia del jugador, la cosmovisión. Por ejemplo, un juez laboral se le reconoce esa sensibilidad social, el haber tratado con ese sector, sabe mejor cómo van a caer las decisiones. Entonces esa experiencia que también es técnica, hace que el tribunal sea más idóneo. Entonces, en principio se reconoce la jurisdicción contenciosa administrativa por default. Ahora, en un asunto en el cual, eso es lo que yo digo, y eso pasa en la web, un asunto en el cual en base al artículo 69, estamos hablando de interpretación sistemática de la Constitución, ya estamos hablando el 165 con el 69. Un asunto de interpretación sistemática haría, ¿qué haría? Que se reconozca en base al derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho que el tribunal laboral está en mejor situación. Pero yo lo voy a hacer, porque eso que están atacando, yo le digo algo. En España, ¿quién es que conoce lo administrativo laboral? La jurisdicción social. En España, si hay un problema con un acto administrativo del Ministerio de Trabajo, del Ministerio Social, inclusive de la Seguridad Social también, si hay un problema en ese aspecto, ¿quién es que conoce? Los juzgados de lo social, el mismo que conoce de lo laboral. Obvio, por un asunto de tutela. Igual que los conflictos entre dos comerciantes por un nombre comercial, va a la UNAP. Ay, pero ellos no quieren eso. El Tribunal Constitucional lo dijo, ellos están en contra. Y yo que lo repetí atrás, y me están acabando en todas las redes con eso. Pero obvio que el Tribunal Constitucional tiene... Yo le había dicho antes ya. Yo le había dicho primero. El Tribunal me compró esta idea, pero es que no puede ser de otro modo. Son dos comerciantes peleando por una cuestión comercial donde hay unos usos y costumbres comerciales, que quien está mejor es la jurisdicción comercial para conocer eso. Entonces, este caso, que por cierto, hicieron muy bien, fue Fernando Ruedán que hizo ese recurso adrede. Yo me imagino que eso fue adrede, porque él quería lo contrario y él lo subió para que el tribunal se playara y dijera ya, porque él obviamente... aparentemente
Él no tendría en principio ningún interés, sino que es que el tribunal mira, eso, pronúnciase sobre eso. Entonces, yo lo que para finalizar con esta decisión que ha creado cierta situación, no fue algo que nosotros hayamos querido, porque la sentencia es bastante larga, se la pueden suministrar, y tiene muchas más argumentaciones. Yo estoy haciendo una especie de resumen, inclusive no intenté leer aquí, pero después se me va a pasar el tiempo. ¿Qué sucede? Que ese criterio que se tenía se vio afectado por la nueva Constitución. El criterio de que nosotros aceptábamos, yo me acuerdo cuando yo empecé, lo laboral tiene la última palabra, no es la administración. Si el director de trabajo dice que da lugar a la suspensión, el juez que tiene la última palabra es el juez laboral. Y se aceptaba eso. Fíjense algo importante aquí. Yo no le estoy diciendo a ustedes, óigame bien, yo no le estoy diciendo a ustedes que la dimensión privada del conflicto es lo que origina la competencia del tribunal laboral. Vamos a ver, ese conflicto tiene una dimensión privada y una dimensión pública. La dimensión pública es que al final el acto administrativo tiene que estar sujeta a las reglas del derecho administrativo, es verdad, pero eso lo puede hacer el juez laboral. Y lo otro es que hay una contienda entre dos partes, entre un empleador y un trabajador, que en principio es una contienda de derecho privado. O sea, hay que aplicar las normas del derecho laboral ahí. O sea, pero yo no estoy diciéndole, mira, como ahí hay que aplicar normas del derecho del trabajo, vamos a mandar esto al derecho del trabajo. Yo no estoy diciendo eso, porque algunos han querido como llegarlo ahí, que no. Sino que ese acto administrativo es un acto administrativo, pero por las circunstancias que estoy diciendo de la especialidad, ese acto administrativo, su control corresponde al juez laboral. O sea, el juez laboral va a ser el juez del control de la legalidad de ese acto. No porque haya dos problemas, porque igual que en UNAPI también hay dos empresarios peleando. Hay una fase que es privada, pero hay otra fase que es pública. Eso no tiene nada que ver. El Tribunal Superior Administrativo a veces le corresponde controlar la legalidad de un acto y tiene que aplicar normas de derecho administrativo y también tiene que aplicar normas de derecho privado. De hecho, hay muchísimas normas de derecho privado, del cual depende también situaciones de derecho administrativo. O sea, ambos tribunales, el Tribunal Laboral puede aplicar normas de derecho administrativo y normas de derecho privado, y el TSA también puede aplicar normas de derecho administrativo y normas de derecho privado. O sea, no es por las normas que tenga que aplicar que yo estoy infiriendo esa competencia, sino porque en realidad, el control de ese acto, principalmente, una, no hay monopolio, y dos, por el asunto de la idoneidad y el derecho a la tutela judicial efectiva. Hay una cosa que me enseñó Domingo también, que yo aprendí, que es lo que llaman el debido proceso sustantivo, que es un mínimo de justicia material. No se logra un mínimo de justicia material si el juez no es idóneo, si no conoce técnicamente, si no está imbuido, si no se puede poner en el zapato de las partes, si no controla el contexto dentro del cual va a caer esa decisión. Entonces, yo pienso que ahí lo laboral asimiló bien la decisión, no hay nunca nada laboral, pero ya ustedes saben que desde el derecho administrativo están los embates para que eso no sea así. Entonces, ojo con eso. Esa es la primera de la decisión. La segunda, no sé qué tiempo tengo, sí. Mire, la segunda, yo lo que quiero es el tema que me preocupa, el tema de la CAS, Domingo. El tema de la CAS me preocupa, pero es académicamente. Y no es, se va a acatar la decisión del Constitucional. Pudiera yo participar, pero sin Domingo, porque yo a Domingo le tengo un respeto, que yo con Domingo no, jamás ni nunca. Domingo es mi maestro y mi profesor. Pudiéramos discutir algo que cuando se habla, y es para el derecho administrativo, porque del derecho administrativo hemos dicho otra cosa. Por ejemplo, si un reglamento
que dice, vamos a cogernos por el Código de Trabajo. Y viene una resolución, aunque dictada por el mismo órgano que dictó el reglamento, esa resolución modifica el reglamento. Ahí hay un problema con el principio de paralelismo de las formas. Entonces, eso me gustaría discutirlo también después con el Constitucional con respecto, pero no ya a ese caso, porque ese caso con respecto al propio derecho administrativo, porque en la tercera funcionamos con un criterio diferente. A mí lo que me interesa de esto, señores, es un tema que no es laboral, pero el laboral es tan rico que apareció en lo laboral, eso nunca ha aparecido en el administrativo, y el tema de la aplicación en el tiempo de los precedentes del Tribunal Constitucional, señores. Ese es un tema que yo creo, yo lo voy a dejar aquí, aplicación. ¿Puede eso aplicarse a todos esos procesos que están en la Suprema ahí pendientes? Teniendo como en cuenta dos situaciones. Una, que hay más de 40 años de jurisprudencia en un sentido. Y también que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que esos empleados eran regidos por el Código. O sea, todas esas personas que demandaron venían como con un derecho legítimo, como una situación adquirida, tenían una confianza en la seguridad de los elementos y demandaron por ante lo laboral. Entonces, ¿qué será de sus demandas? ¿Aplicará retrospectivamente ese asunto en su perjuicio? Es un asunto, yo me puse a indagar algo y el Consejo de Estado es que ha dicho el Consejo de Estado colombiano, le ha llegado 2 o 3 situaciones como esa y le ha fallado de manera disímil. Normalmente ellos estiman una aplicación prospectiva, o sea, en futuro, pero en algunos casos han hecho lo contrario. Entonces, yo creo que casi como siempre ocurre, lo laboral es muy rico. Y los temas, no solamente laborales, sino los temas de derecho, de teoría del derecho, casi siempre llegan de la mano del laboral. Ahora está compitiendo un poco con él el derecho tributario. Los temas de teoría, los temas de realmente importantes, vienen mucho envueltos con un caramelo laboral, casi siempre. Por eso que el derecho laboral, el laboralista, por eso es que es una persona, o debería ser una persona muy completa en su saber teórico, tiene que serlo. Entonces, yo cierro con este punto de que en eso de la aplicación de los precedentes, porque el precedente es una norma en sentido real que debería tener un periodo de vigencia, y no podía ser retroactiva. O sea, es una norma jurídica, porque si no fuera una norma jurídica, no se aplicara a todo el mundo de manera abstracta. Porque el precedente nosotros vamos a aplicarlo de manera abstracta. A todo el mundo, a todo el vivo, lo vamos a aplicar. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, mira, yo pienso que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta seguridad jurídica, derecho a la igualdad, la confianza legítima. Esa gente tenía un andamiaje jurídico e incluso sentencias del propio Tribunal Constitucional que lo animaba a accionar en determinada manera. Entonces, para ellos verse, eso como que lo engañan, se metían en amor, es una mujer muy bonita y al final, ¡pam!, le dan el palo. Eso yo lo veo así como ese tablazo así. En medio del pleito usted perdió ya porque le cambian las reglas de juego. Entonces yo pienso que en ese tema de la aplicación en el tiempo que es un tema muy complejo, de los complejos, hay que tener en cuenta esas situaciones que ya habían sido consolidadas en favor de terceras personas. Muchísimas gracias. Formidable, magistrado. No esperábamos menos, magistrado. Formidable. Vamos a continuar entonces con la disertación de la iuslaboralista Bielka Morales Hurtado. Le cedo la palabra para que haga su exposición, estimada.
Buenas tardes. Hola, ¿se oye? Sí, buenas tardes. Yo feliz de compartir este panel tan interesante con mis dos adorados amigos, tanto con mi maestro, profesor, y yo diría mi tutor, Domingo Gil, y con un compañero tan fogoso como es nuestro Rafael Vázquez Goico, Rafaelito, donde lo conocí, ¿verdad?, en Onda de Andar aquí en la capital. Cuando yo venía me invitaba a pasear con Nancy Salcedo, imagínense qué época. Yo elegí 3 jurisprudencias, pero quizás solamente haya oportunidad de 2, pero empecemos por la primera. Como abogada en ejercicio, me interesan los temas más llanos que se discuten constantemente. Uno está tan dirigido hacia el acoso, tema muy relacionado con mi condición también de mujer, ¿verdad? También tengo el tema que es parte de mí desde hace tantos años, que es la dimisión, la comunicación de la dimisión al empleador y o a lo que llaman mal llamado el Departamento de Trabajo. Y otro tema también de acoso con relación al VIH. El primero que voy a tratar es con relación al acoso. Aquí tenemos una sentencia relativamente reciente. No, esta no es reciente, esta es del 2020, sobre lo que yo llamo distorsión del acoso laboral respecto al bloqueo de parte de la empresa del acceso a una directora comercial de la computadora. La señora trabajadora fue sorprendida, era directora comercial, y fue sorprendida usando la computadora asignada como instrumento para ella procrear o gestar una propia empresa, una empresa que iba a ser competidora de su propia empresa. Ella se apañó en una demanda laboral diciendo que ella dimitía por maltratos verbales, vejámenes, así como limitaciones en su función en razón de que la empleadora le bloqueó el acceso a la computadora, que era una herramienta de trabajo y que le había suministrado para realizar sus labores. En primer grado fue conocida y fallada por la segunda sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, la que declaró resuelto el contrato de trabajo realmente por dimisión injustificada, sin responsabilidad para el empleador. En segundo grado fue conocida y fallada por la primera sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, la que sorpresivamente acogió el recurso de apelación incoado por la ex trabajadora, revocó la sentencia impugnada y su criterio de la Corte fue traducir el acoso laboral, entre comillas, moving, en contra de la trabajadora por el hecho de limitar la ejecución de su trabajo contratado sin una supuesta justificación adecuada, entendiendo que constituyó una agresión psicológica degradante de la persona trabajadora, a la luz del artículo, el artículo 97, numerales 4 y 14 del Código de Trabajo. La empresa recurre en casación. La Corte entendió definitivamente la tercera sala, enderezando este exceso o esta magnificación de ese acoso o moving, que realmente no deja de ser a veces mal usado por trabajadores y trabajadoras, y en este caso la Corte realmente entendió erróneamente que se limitó la ejecución del trabajo sin justificación adecuada, porque la empresa probó que realmente la encontró sorpresivamente haciendo esa situación que era deshonesta e inclusive violación del deber de fidelidad y dañando también el decoro de su buen trabajo. A todas luces, para mí,
al igual que para la tercera sala, la Corte distorsionó la figura del acoso laboral. Tanto así que la tercera sala inteligentemente se vio en la necesidad de aclarar qué es lo que es el moving o el acoso laboral, que está tan de moda. Y dice actos o comportamientos discriminatorios o vejatorios protagonizados en el tiempo. Acuérdense que el carácter del tiempo, del mantenimiento de esa vejación en el tiempo, ha sido un elemento constitutivo que ha reforzado la tercera sala, cosas que nosotros retenemos. Y definitivamente además resaltó que no se demostró ni se presentó prueba que no fuera la sola declaración de la trabajadora que alegaba el hostigamiento. Además, la empresa justificó la actuación en el argumento de que ella usaba esa herramienta de trabajo en una labor distinta de aquella que estaba destinado, y que la misma corte reconoció la actuación indebida de la trabajadora, ya que en un momento de su considerando motiva que el empleador debió imponerle medidas disciplinarias. Dice lo que el empleador debía haber hecho, según la corte, con todo el respeto. Sin embargo, ahí mismo reconoce en cierta medida que realmente la trabajadora estaba actuando en el filo de la navaja. Y definitivamente, aunque no somos defensores de los derechos humanos, de la dignidad humana, tampoco podemos permitir que se abran brechas y caminos distorsionados para utilizar figuras tan necesarias como el acoso laboral o el moving. Esa es una sentencia. La otra sentencia de mucho interés para mí, pero con la cual no comparto el criterio, que creo que en ese caso el juez ponente fue Vázquez Goico. Es muy vieja. En el 2020, la sentencia número 033-2020 del 8 de julio del 2020 sobre la comunicación de la dimisión al empleador. La Suprema Corte de Justicia, en primer lugar, fue declarada injustificada la dimisión en base a la no comunicación al empleador. Condenó, es viejo, pero es lo que ha mantenido la tercera sala y lo que es tan peligroso. Y lo que nosotros abogamos y hemos levantado voces en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados recientemente, pidiendo que es un momento ideal para que la comunicación de la dimisión en igualdad de equidad con la de despido, y lo que nos han enseñado nuestros profesores, entre ellos Domingo Gil, el extinto Ramón García, y nuestro profesor indirecto, doctor Rafael Albuquerque, que lo importante es contra quien se adversa, que contra quien se adversa es que debe conocer la acción tomada por cualquiera de las partes. Si en el despido la comunicación se comunica realmente al trabajador y tiene toda la importancia, ¿por qué entender o distorsionar ese artículo 100? Bueno, porque nos apegamos a la letra de la ley del artículo 100, pero ¿por qué no nos vamos más atrás y buscamos el artículo 89? El artículo 89 del Código de Trabajo que tanto nos enseña. ¿Qué dice el artículo 89? Para mí, la distorsión viene acarreada desde el artículo 89. En el artículo 89 dice que en las 48 horas subsiguientes a la dimisión, y me refiero a él porque hay que buscar la causa de la norma, y porque además ese fue el Código de Trabajo que yo estudié. En las 48 horas subsiguientes a la dimisión, el trabajador la comunicará al Departamento de Trabajo, mal usado el término, que sabemos que no es ningún departamento de trabajo, y que también en el código abogamos por esos cambios, o a la autoridad local, con indicación de la causa, que a su vez la denunciará al patrono. Es decir, que le pone importancia e iguales consecuencias jurídicas, y dejen de usar el término de sanción. El término de sanción no es un término correcto para mí,
para utilizar a decir que, ay, pero Bielka, es que eso no tiene sanción. Cuando no se comunica al empleador no hay sanción, no es sanción. Sería efectos jurídicos o consecuencias jurídicas, pero no sanción. Porque sanción es otra cosa en el buen derecho. Entonces, en las 48 horas subsiguientes, y este a su vez la denunciará al patrono, es decir, al empleador. Entonces, cuando hacen el artículo 100, el artículo que nos atañe actualmente, cambian el artículo 100 y al cambiarlo, primero ponen en el 99 que el trabajador está obligado a comunicárselo tanto al empleador como al trabajador. Sin embargo, más abajo en el párrafo siguiente es que copian casi textualmente la parte igual del artículo 89 y dicen: la dimisión no comunicada a la autoridad local en el término indicado se reputará carente. Claro, ¿por qué? Porque era obligación de la autoridad local de trabajo y era obligación del departamento de trabajo mal llamado, del Ministerio de Trabajo, denunciarlo inmediatamente al empleador. Pero como definitivamente hubo un intento de arreglo de la norma diciendo que la dimisión existe cuando abandona el lugar de trabajo, lo primero es que hay elementos constitutivos: el abandono, la indicación de la causa y tercero, la comunicación a ambas partes. Ha sostenido pacíficamente desde el año 2010 la tercera sala todo lo contrario. La tercera sala recalca realmente que lo importante, que no hay sanción porque es la misma ley que lo dice y le da un matiz de derechos fundamentales y se va a la Constitución Dominicana diciendo que por algo está el derecho al trabajo, y así también explica y le da un matiz proteccionista que entendemos interesante, pero no para esa norma, porque esa norma es una norma equiparable a la del despido. Nos han enseñado los grandes maestros que la contracara del despido es la dimisión. Entonces, ¿por qué y con qué causa permitir que un representante legal de un trabajador haga una dimisión en nombre del trabajador, indique las causas al ministerio y se entere en la demanda o después de transcurrido ampliamente las 48 horas? Entonces, entendemos que es momento que los jueces ponderen esa decisión y que estudien y concatenen con el artículo 89 del viejo código. Cabe preguntarse, ¿cómo va a bastar que un representante legal del empleador en despido escriture una carta de despido y no se la comunique al trabajador? Entonces, ¿cómo va a bastar que realmente un trabajador, su representante legal, comunique al Ministerio de Trabajo una supuesta dimisión cuando no se le ha comunicado al empleador? Definitivamente es un momento oportuno para que, si la jurisprudencia no cambia y los jueces que no son de la alta corte, los jueces de primer y segundo grado, hagan camino al andar, como lo hicieron con aquel artículo 86, realmente se haga camino al andar, porque no es cónsono ni a la realidad que estamos viviendo. No nos podemos perder que esto yo lo pensé hace 25 años, pero llegó el momento de que es ahora que el país necesita ese cambio, porque ha habido un uso abusivo de las dimisiones. Y como ha habido un uso abusivo de las dimisiones, el juez laboral, el juez social debe responder. Es de interés destacar que en legislación comparada en Chile y en Argentina, la dimisión no comunicada al empleador resulta abandono causal de despido. En Argentina también es inexistente la dimisión
jurisdicción no comunicada al empleador, entendiéndose como debe ser que el contrato sigue vigente. Y ya ha habido jueces de primer grado y de segundo grado de Santiago que sí se han atrevido a decir lo contrario a la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y para más, quiero traer por último a lo que me parece procedente sumar la certera opinión del referido jurisconsulto Jenny François en su método de interpretación en source en droit privé positif. El profesor Jenny François en su método de interpretación en source en droit privé positif y extrapolándola a nuestro derecho laboral, me parece pertinente tomar esta oportunidad que ustedes me han dado para recordarles a los hacedores de justicia laboral de este país que están llamados a llenar los vacíos, las lagunas y completar la ley escrita. Incluso yo agrego, enderezar los entuertos, porque eso solo fue un entuerto, eso no fue una intención, que en el camino surgen por la forma de aplicación de una norma. Tal sucede con el artículo 100 del Código de Trabajo. Muchas gracias. Formidable. Efectivamente que este panel fue estructurado con la participación de la licenciada Bielka Morales Hurtado, pensando en que esto iba a ocurrir, que iban a haber reflexiones jurídicas desde distintas ópticas. Para terminar, vamos a recibir al magistrado Domingo Gil, que nos va a disertar sobre algunos precedentes constitucionales relevantes en esta materia. Magistrado Gil, lo invito a que produzca su disertación. Perdonen que yo siempre o dejo cosas o me llevo cosas ajenas. Bueno. Hasta sentencias han aparecido Sí. en mi casa. Muy bien. Buenas tardes. Yo no puedo dejar primero de agradecer a la asociación que me haya dado la oportunidad de comunicarme con ustedes. Y sobre todo compartir con personas que yo aprecio mucho. Ellos lo saben. De Goico, yo soy el autor de la relación con Wendy, el que inició, porque Wendy me llamó y me dijo que si le hacía caso, yo le dije, abre esa ventana, y él lo sabe. Y tiene un hijo. Y bueno, y Bielka, que me une afectos grandes con ella, con Alberto, su esposo, y con, bueno, sus hijos, sobre todo con Luis Manuel, a quien apreciamos tanto y cuidamos tanto. Agradecer a la asociación, a Roeldán, a Javier, a Bustamante, a todos los demás miembros, por esta oportunidad de compartir este escenario. Y no puedo dejar de comenzar, evidentemente, sin referirme a una persona de un gran corazón que ya no está con nosotros, Joaquín Luciano. ¿Cómo no recordarlo? A Joaquín lo conocí en el año 87, precisamente en un congreso, en que ambos teníamos que hablar sobre seguridad social. Y la disputa en ese tiempo, que decíamos que la seguridad social no era parte del derecho de trabajo, como finalmente se ha entendido. Por coincidencia, una de las sentencias que va a comentar, él era abogado de una de ellas. No lo sabía, pero se me prendió un bombillito y hoy a las 12 y pico de la tarde llamé a una asistente para verificar si en uno de estos casos él estaba. Precisamente en la segunda sentencia él era abogado y yo no lo sabía porque los expedientes llegan al tribunal sin los nombres de los abogados. Nosotros, los letrados que preparan los expedientes sí lo saben, pero los jueces no lo sabemos. Tendríamos que meternos al expediente y ver eso, ver los documentos, y normalmente no lo hacemos. Y Luis y Joaquín estaba en uno de esos casos. Bueno, miren, son dos casos. En uno de ellos, solo en uno de ellos, me llevaría mucho tiempo explicar.
pero voy a tratar de resumirlo así. Hay una sentencia, la sentencia TC 0280/21 de 8 de septiembre de 2021, que tiene los siguientes hechos fácticos. Una empresa de espectáculos, cuyo nombre no me voy a obviar, contrató a varias trabajadoras, creo que 4 trabajadoras. Cierto tiempo después, varios años después, una de ellas dimitió y demandó en pago de prestaciones laborales. A su vez, la empresa, entendiendo que ella tenía un contrato de exclusividad, demandó a la trabajadora en reparación de daños y perjuicios. Mientras se conocían ambas demandas por separado, incluso una en derecho laboral por los tribunales laborales y la segunda de la empresa por la jurisdicción civil, la trabajadora contrató con una empresa su servicio para servir de animadora a un salón de belleza o un centro de belleza. Y la empresa notificó a ese centro de belleza que se abstuviera de contratar los servicios de la trabajadora porque ya tenía un contrato de exclusividad y que por consiguiente, si lo hacía, corría el riesgo de ser demandada. La trabajadora, evidentemente, ante el hecho de que su libertad de trabajo estaba siendo cuestionada, demandó en amparo ante la presidencia del juzgado de trabajo. Y la presidencia rechazó la demanda sobre el entendido de que la trabajadora tenía una demanda laboral y declaró, no la rechazó, sino declaró la inadmisibilidad por notoria improcedencia. El artículo 70.3 de la Constitución, de la Ley 137.11, dice que la demanda es inadmisible si teniendo pendiente un caso el trabajador demanda en amparo. Hay varias razones, y por esa es la jurisprudencia más firme que tiene el tribunal. Un trabajador que tenga, o alguien que tenga un proceso pendiente y demanda con relación a ese hecho, su demanda es notoriamente improcedente porque está pendiente de conocimiento ante otro tribunal su caso. Y además es notoriamente improcedente si no procede el amparo, por ejemplo. La trabajadora recurrió ante el tribunal. Ustedes saben que en amparo el Tribunal Constitucional funciona como jurisdicción de segundo grado. En la práctica es así, como si fuese una corte de apelación. Y el tribunal valoró, primero, ¿puede el tribunal ser apoderado de un caso de ese tipo sin que se pueda declarar notoriamente improcedente? El tribunal consideró que sí, porque había un deslinde entre la demanda laboral, que era pago de prestaciones laborales, que no tiene que ver con el amparo, porque el amparo que le persigue es la libertad de trabajo, y además no tiene que ver con la demanda de reparación de daños y perjuicios, que no tiene que ver con eso tampoco, porque la trabajadora lo que pretende es que se le permita ejercer el derecho al trabajo. Y el tribunal le dio ganancia de causa sobre la base, primero, de la violación de los 2 convenios fundamentales sobre el trabajo forzoso y los dos convenios que tienen que ver con el trabajo forzoso, porque obligar a la trabajadora a un contrato de exclusividad, evidentemente le estaba obligando a trabajar con un único empleador. Eso incluso nos recordó el caso de Maridalia Hernández, que ustedes recuerdan, que estuvo obligada por un contrato que había suscrito a seguir trabajando con un mismo contratista artístico, apellido Rodríguez. Y bueno, esa fue la solución. O sea, tuvimos que vencer en primer lugar que no había inadmisibilidad por notoria improcedencia, y además que las 2 sentencias anteriores, los 2 casos anteriores, tenían que ver con la demanda incoada por la trabajadora para reivindicar su derecho, para que se le tutelara fundamentalmente su derecho al trabajo y a la dignidad y a poder sobre todo subsistir mediante una actividad que permitiera proveerse de su sustento, y sobre todo que eso constituía la violación de 2 convenios fundamentales de la OIT. Y sobre esa base y la violación de varios artículos de la Constitución, el tribunal le dio ganancia de causa a la trabajadora y ordenó a la empresa que se abstuviera de realizar este tipo de actividad porque eso era una limitación al derecho al trabajo.
El otro caso es un poquito más complicado. Es el siguiente. Un trabajador, este es el caso que llevaba Joaquín Luciano precisamente, demandó a su empresa por haber sido desahuciado estando amparado o estando protegido por el fuero sindical. Eso me recuerda lo que Goico trató hace un rato. Para mí está claro que la jurisdicción contenciosa administrativa no es la competente. Cuando hay la cancelación de un registro sindical, ¿cuál es el tribunal competente? Obvio, por menos acá. El tribunal laboral. Bueno, en ese caso, ocurría lo siguiente. Un trabajador demanda a una empresa muy importante en el país, porque es una empresa incluso del Estado, es la refinería dominicana de petróleo, señalando que el desahucio de que había sido objeto era nulo, porque estaba protegido por el fuero sindical. Y además porque había suscrito un recibo de descargo donde hacía reservas de el pago de las prestaciones y además de su condición de trabajador protegido por el fuero sindical. Por lo tanto, invocaba como nulidad de despido dos causales. Yo tengo una divergencia vieja con la Suprema y hace mucho tiempo escribí un artículo sobre la irrenunciabilidad de derechos, que yo creo que la Suprema sigue aplicando un criterio errado desde el año 83. Hay una sentencia famosa, como ustedes saben, del 18 de julio del 83, con la relación a la irrenunciabilidad de derechos. Sobre eso hay un pleito. Pero bueno, el criterio de la Suprema es que después de la ruptura del contrato de trabajo, la renuncia es válida. Y ha hecho establecido algunas excepciones, incluyendo dentro de esas que no es válida la renuncia cuando el trabajador lo hace bajo reserva de reclamar el pago de las prestaciones restantes. Eso lo sabemos todos. El trabajador no solamente invocaba eso, sino invocaba que además estaba protegido por el fuero sindical. El caso tiene interés porque a la vez la empresa pertenecía al sindicato de la empresa. La empresa había incoado una acción solicitando la nulidad del registro sindical. Y evidentemente, y esto le damos razón a Goico, lo hizo ante la jurisdicción laboral competente, ante la jurisdicción laboral competente para tratar ese caso, en razón del territorio. Mientras se conocía la acción, el trabajador demandó ante el Tribunal de Primer Grado en San Cristóbal, el Juzgado de Paz de San Cristóbal, Juzgado de Trabajo, perdón. Y el juzgado sobreseyó el conocimiento de la audiencia hasta tanto fuese conocida la demanda en reparación, la demanda en cancelación del registro sindical que ya estaba en la Suprema Corte de Justicia. El trabajador recurrió en apelación la decisión del juzgado de sobreseimiento y la Corte de San Cristóbal conoció el fondo del asunto. Usó un término ahí que yo no comparto, no interesa ahora tratar eso por el poco tiempo que tenemos, y conoció el fondo declarando válido el desahucio y por consiguiente dándole ganancia de causa a la empresa. El caso llegó a la Suprema y la Suprema confirmó la decisión de la Corte de Trabajo, por consiguiente validando el desahucio ejercido por la empresa sobre la base de que el trabajador había suscrito un recibo de descargo y había recibido conforme las partidas recibidas. El trabajador acude ante el Tribunal Constitucional y el tribunal, y alega lo que les dije. Primero, que tenía el fuero sindical, gozaba de fuero sindical. Segundo, que había suscrito bajo reserva el recibo de descargo correspondiente. El tribunal dio ganancia de causa al trabajador, o sea, el Tribunal Constitucional, bajo la consideración doble de que no solamente tiene fuero sindical, gozaba de fuero sindical al momento de la ruptura del contrato de trabajo y en consecuencia por el 292 y por el 75.4 del Código de Trabajo, el desahucio es nulo. Eso lo sabemos también. Y eso lo hizo el Tribunal Constitucional mediante la sentencia 4621, o sea, TC 0046/21,
de 20 de enero de 2021. Llega a la Suprema y la Suprema, desconociendo el precedente del Tribunal Constitucional, da ganancia de causa a la empresa, o sea, conoce el nuevo recurso y da ganancia de causa a la empresa otra vez. Y el caso llega de nuevo al tribunal y en ese caso, yo no sé si Raymond está por ahí, me tocó a mí como ponente del caso. Y yo tengo en este caso una posición muy firme. Primero, yo creo que el trabajador, es importante lo siguiente. El trabajador alegó tratamiento desigual por parte de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué razón? No habiendo cambiado de precedente, la Suprema Corte de Justicia estaba obligada, no solamente por lo que pensaba el tribunal, sino por su propia jurisprudencia, a darle el mismo tratamiento a ese caso, a los casos anteriores. ¿Cuál es el tratamiento? Que en caso de que el trabajador suscribiera un recibo de descargo, está obligado el tribunal, por razones de seguridad jurídica, es evidente para mí, y además por estar atada al principio de igualdad del artículo 39 de la Constitución, a fallar igual. Tendría para fallar diferente que justificar un cambio de precedente, y no lo hizo. Por consiguiente, se imponía a la Suprema Corte de Justicia fallar como lo había hecho. No lo hizo en la sentencia famosa del 18 de julio del 83, pero sí lo hizo después, sobre todo cuando estaba Julio Aníbal Suárez en la Suprema Corte de Justicia, que estableció los casos excepcionales en que la renuncia de derecho no es válida después de la ruptura del contrato de trabajo. En esa situación, por lo tanto, el trabajador tenía razón. Pero además tenía razón porque mientras se conocía el caso, la Suprema Corte de Justicia había fallado declarando la validez del registro del sindicato. Por consiguiente, el trabajador también se beneficiaba del fuero sindical. O sea, una doble causa le daba ganancia de causa. Y el Tribunal Constitucional dictó una sentencia bastante reciente, es la TC 0328/25 de 28 de mayo de este año. Es una sentencia que me tocó a mí motivar y revisar. Ustedes la pueden buscar, como no hay mucho tiempo, yo simplemente le puedo leer parte de la motivación del tribunal por el poco tiempo que tenemos. Miren, yo les voy a leer. ¿Qué tiempo me...? ¿Ya se venció? Miren, bueno, no me da tiempo, pero realmente ustedes pueden buscar la decisión, pero el razonamiento fundamental descansa en esa doble razón. Después, cuando está en el debate, podríamos ser. Pero recuerden, un tratamiento distinto al trabajador viola el principio de seguridad jurídica, porque cuando un trabajador va, y en ese fue el fundamento de criterio de Goico, sobre precedente, cuando un trabajador va, o un litigante va ante un tribunal, va sobre la base de que el tribunal debe fallar igual que lo ha hecho anteriormente. Además, en este caso, realmente el trabajador gozaba de fuero sindical porque la Suprema Corte de Justicia, en una sentencia anterior, en un caso diferente, había dado ganancia de causa al sindicato de la empresa y, por lo tanto, había reconocido que era válido el registro del sindicato. Muchas gracias.